estimados hermanos y amigos. El tema de hoy es Jesús y la oración que enseña a orar. Los discípulos convivieron con Jesús, le vieron predicar con autoridad, hacer milagros, expulsar demonios y confrontar a sus enemigos. Sin embargo, solo en una ocasión leemos que le pidieron explícitamente, Señor, enséñanos. Y no dijeron, enséñanos a predicar, enséñanos a hacer milagros, enséñanos a dirigir multitudes, sino que dijeron, Señor, enséñanos a orar. ¿Por qué? Porque habían comprendido que detrás de todo el ministerio de Jesús había una realidad invisible, su comunión constante con el Padre. Los discípulos aprendieron que la verdadera oración no se aprende principalmente por teoría o métodos humanos, sino contemplando a Cristo, quien vivía en continua comunión con el Padre y enseñaba desde esa experiencia perfecta. Veamos en primer lugar cómo la oración formaba parte de la vida de Jesús. Jesús oraba habitualmente, constantemente, porque la oración es al Hijo de Dios creyente como la respiración para un ser vivo, algo fundamental. Lucas 11:1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Marcos 1:35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Lucas 5:16. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Podríamos citar muchos más textos bíblicos, pero baste esto solo como una muestra. Jesús oraba habitualmente y oraba ante momentos decisivos también. Él sabía que sin Dios, sin el Padre, somos vulnerables. Lucas 6:12-13. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios, y de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos como apóstoles. Antes de esta gran decisión, antes de esta gran e importante tarea, Jesús pasó la noche orando con el Padre. Lucas 9:18. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó, ¿quién dicen la gente que soy yo? Otro momento fundamental en el que Jesús quería confrontar a sus discípulos con la realidad de su mesianidad. Y Jesús también oró antes. Lucas 9:28-29. 8 días después tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. De nuevo otro pasaje en el que antes de algo importante, Jesús oró. Jesús oraba, por tanto, siempre. Oraba siempre antes de cosas importantes. Oraba en sumisión al Padre. Al orar, tomamos conciencia de la voluntad eterna de Dios. Mateo 26:39. Se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. La oración nos ayuda a entender la voluntad de Dios, a asumirla, a someternos a ella. Lucas 22:42. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Esto es solo algo que el creyente puede aprender y hacer a través de la oración. Aprender a hacer la voluntad de Dios, a conocerla y hacerla. Aprender a negarse a sí mismo,
a su propia voluntad para hacer la voluntad de Dios. Jesús oraba buscando la gloria del Padre. Esto es muy importante porque solo quien busca la gloria del Padre vence a su propio ego. Juan 12:28. Padre, glorifica tu nombre, decía Jesús. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Juan 17:1. Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. A través de la oración se glorifica al Padre. Se entiende tantas cosas que nos muestra la importancia de Dios, de su obra en nuestras vidas, que todo es de Él, por Él y para Él, y que por tanto la gloria debe ser para Él. Si el Hijo Santo vivió en dependencia de oración, ¿cuánto más nosotros? Si el Hijo Santo oraba siempre, antes de cualquier situación importante, si oraba buscando desde la sumisión la gloria del Padre, ¿cuánto más nosotros? Por eso los discípulos volvieron a pedirle al Señor que les enseñara a orar. Los discípulos veían algo en Jesús que reconocían que ellos no poseían. La petición de aprender a orar nace de la observación de su maestro. Se lo habían pedido antes, como menciona Mateo 5 al 15, Mateo 6, 5 al 15. Y un tiempo después volvieron a pedírselo, como dice Lucas 11, 1 al 4. La misma petición en dos ocasiones. Lucas 11, 1. Cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. Solo quien vive en oración puede enseñar verdaderamente a otros a orar. Antes de enseñar Jesús a sus discípulos a orar correctamente, Él oraba. Él, por tanto, no enseña desde la teoría, sino desde la experiencia viva y propia. Solo quien ama puede enseñar a amar, solo quien ora puede enseñar a orar, solo quien tiene fe puede enseñar a tener fe. Solo quien tiene o hace algo puede enseñar. Los discípulos reconocieron la necesidad que tenían de aprender a orar. Romanos 8:26, más adelante dirá Pablo: no sabemos pedir como conviene. Aún después de estar tiempo en los caminos de Dios, no siempre sabemos cómo pedir, no siempre sabemos cómo orar. Porque la oración cristiana no es un método, no es una recitación de palabras dichas de forma repetitiva en un momento dado. La oración es algo vivo que tiene que ver con nosotros, con Dios, con las circunstancias, con tantas cosas. Por eso Pablo dice: no sabemos pedir como conviene. En el momento en el que Pablo dice esto, se estaba dando alguna situación, la que fuera, que hacía que Pablo dijera estas palabras. En otro momento anterior, Pablo había orado. Él había orado muchas veces, él oraba muchas veces y sabía cómo orar en esas situaciones, o tuvo que aprender a orar en esas situaciones. Y ahora, ante otra nueva, dice: no sabemos pedir como conviene. Por tanto, el creyente siempre tiene que aprender a orar. Aprender a orar no es algo de una vez, que se aprende una vez en la vida y a partir de ahí ya siempre se va a orar bien, como se debe, sino aprender a orar es algo que el creyente debe hacer durante toda su vida de relación con Dios, de peregrinación por los caminos de Dios. Por tanto, esta petición solo es posible desde la humildad espiritual. Aquel que es orgulloso y engreído, aquel que cree que ya lo sabe todo, aquel que cree que orar es una cosa sencilla, de primero del cristianismo, del preescolar del cristianismo, pues desde esa actitud soberbia y altiva, nunca dirá: Señor, enséñame a orar. Pero nunca terminamos de aprender del todo a orar.
pues cada etapa de la vida trae nuevas necesidades, nuevas luchas que necesitan que también nosotros tengamos nuevas formas o enfoques de afrontar las cosas, nuevas formas de mostrar o de buscar nuestra dependencia de Dios, de vivir esa dependencia de Dios. El principal obstáculo para aprender a orar es el orgullo y la autosuficiencia. Los discípulos comprendieron que aprender a orar es un proceso continuo. La mayor parte de las enseñanzas en la vida de un cristiano se aprenden recordando las mismas cosas una y otra vez. Filipenses 3:1. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas para vosotros. Pablo lo sabía. A mí no me es molesto escribiros las mismas cosas, repetiros las mismas enseñanzas. No me es molesto porque lo necesitáis, porque el proceso de aprendizaje requiere de la repetición, requiere del recordar cosas, aunque ya se hayan dicho, volverlas a recordar, hasta que estas cosas entren a lo profundo del corazón, se instalen en lo profundo del corazón. Así pues, durante el proceso de aprendizaje, no abandonamos las enseñanzas antiguas. No se trata de abandonar las cosas que ya hemos aprendido por otras nuevas y distintas. No, no se trata de eso. Se trata de aprender a vivir las enseñanzas que ya hemos recibido, a vivirlas en todas las situaciones de la vida. No se trata de haber recibido un cuchillo en el primero del cristianismo, sino de aprender a, a vivir y vivir qué es el uso que se tiene que dar a ese cuchillo. Que el cuchillo es para partir el pan, para partir la carne, el pescado, que se puede pelar la fruta, que se puede usar para muchas cosas. Por tanto, al principio de nuestros caminos con Dios, de nuestra relación con Dios, se nos enseña el ABC de la oración. El Padre Nuestro, por ejemplo. Pero después viene el aprender en cada momento y circunstancia de la vida la actitud que tenemos que tener y con la que tenemos que acompañar a la oración. Lo que significa de verdad la fe, la voluntad de Dios, el entenderla, el vivirla, el someternos a ella, el aceptar tanto el sí como el no de parte de Dios, o a veces el todavía no, espérate un tiempo. Dios responde de muchas veces de muchas maneras. Y esto tenemos que entenderlo. La respuesta de Dios no es siempre igual, no es siempre sí, o tampoco es siempre no. A veces Dios no nos está diciendo ni sí ni no, sino espérate, aún no. Tienes que aprender algunas cosas antes. Y la oración nos ayuda a entender a Dios y sus respuestas y el porqué de sus respuestas. En definitiva, nunca dejamos de aprender a orar a lo largo de toda nuestra vida cristiana. Nunca. Los discípulos buscaron el modelo correcto. No fueron a escuelas rabínicas, ni buscaron técnicas religiosas, ni hicieron cursos. 10 lecciones para aprender a orar. 5 cosas que debes saber antes de orar. No. Los discípulos no hicieron nada de eso. Los discípulos fueron a Jesús. Fueron a Jesús. Juan 13:15. Ejemplos he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Fueron a Jesús. Debemos ir a Jesús. Jesús directamente o a Jesús que ya está en la vida de alguien. Ve a Corintios 11:1. Sed imitadores de mí, decía Pablo, así como yo lo soy de Cristo.
La mejor escuela de oración sigue siendo Cristo mismo, siempre. Lucas 11:1. Cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. Cuando terminó de orar Jesús, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. Y Jesús no les enseña algo nuevo, como hemos dicho antes, sino la profundidad espiritual que está detrás de lo viejo. Esto es lo que Jesús les enseña. No les da técnicas, sino prioridades. Se debe orar al Padre, santificando su nombre, deseando que Él reine en nosotros para hacer su voluntad, pidiéndole lo material, el pan, y lo espiritual, el perdón y la firmeza en la fe. Pero no oramos por seguir técnicas nuevas o fórmulas originales. Oramos porque estamos en Cristo, porque estamos en Él y permanecemos en Él y en sus enseñanzas. Juan 15:7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. La verdadera oración nace del corazón. 1 Samuel 1:15. He derramado mi alma delante de Jehová. Esto es orar, derramar el alma. Derramar el alma no es repetir palabras, frases, sin entender lo que significan y tampoco entendiendo lo que significan. Es algo más profundo. Derramar el alma es nuestros sentimientos, nuestra mente, nuestra voluntad, todo lo que somos y todo lo que esta mente, sentimiento y voluntad he recibido por la palabra, todo formando una sola cosa puesta delante del Señor. Salmo 62:8. Derramad delante de Él vuestro corazón. Esto es orar. No es exponer cosas, punto 1, punto 2, punto 3, sino derramar el alma. Los discípulos entendieron algo fundamental sobre la oración. Entendieron que el secreto de la vida de Jesús no era una técnica ministerial, sino que el secreto de la vida de Jesús estaba en su comunión con el Padre. Lo entendieron. Por eso le pidieron: Señor, enséñanos a orar. Y Cristo les mostró que la oración verdadera comienza mirando a Dios como Padre nuestro y termina descansando humildemente en su cuidado diario. Salmo 145:18. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado de Jesús y la oración que enseña a orar. La oración no es una técnica religiosa, sino la expresión viva de nuestra comunión y dependencia de Dios. Los discípulos no pidieron aprender métodos, sino que aprendieron de Cristo mismo. Si Jesús sigue siendo para nosotros el Mesías, Redentor, el Hijo Santo de Dios, aquel que vivió en constante oración, si Jesús es eso para nosotros, ¿cuánto más nosotros debemos entender que necesitamos buscar al Padre cada día, imitando a nuestro Señor y Maestro? Nunca dejamos de aprender a orar, nunca. Mientras caminamos con Dios, siempre estamos aprendiendo tantas cosas, también a orar cada día. Por eso nuestra petición debe seguir siendo cada día: Señor, enséñanos a orar. Que Dios te ayude y te bendiga. Amén. Oremos. Señor, te agradecemos tu palabra que nos muestra que nuestra relación contigo es algo vivo y que nuestra relación con el Padre expresa lo que primeramente hay contigo. Ayúdanos a tenerte en nuestros corazones,
en la medida en que entendemos estas cosas, oh Padre, que entendamos tu lugar y el lugar de tu Hijo, que tú eres nuestro Dios eterno, oh Padre, aquel que tiene un plan eterno, que has hecho una obra eterna por tu Hijo Jesucristo, que vino a este mundo y murió en la cruz, y que ahora Él es la vid y nosotros los pámpanos, y que tú quieres que estemos en Él, en tu Hijo, que vivamos en Él, para que desde Él podamos dirigirnos a ti como camino, como único camino a ti, oh Padre. Ayúdanos a orar rectamente, entendiendo que cada día necesitamos aprender más y mejor sobre la oración. Gracias, Señor, una vez más por todo lo que eres y haces por nosotros. Bendito seas. Seguimos poniendo en tus manos todas las cosas que tenemos por delante en nuestra vida y confiamos en que tú vas delante de nosotros allanando el camino, que tú eres, oh Padre, el que nos darás la victoria final. Bendito seas. Gloria a tu nombre, oh Padre, por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Amén.